Pues bien, tras el breve resumen informativo sobre el sistema nervioso que separamos en 3 charlas, el llamado tríptico sinóptico, pues bien, vamos a retomar la secuencia de información sobre las leyes biológicas y estudiaremos de manera separada cada sector de la fase que involucra el despliegue del ya conocido y repetido, y no voy a dejar de repetir, programa biológico especial y sensato de la naturaleza, SBS de las siglas en inglés. Con este fin, en cada charla correspondiente a la segunda ley biológica, haremos presentación del mismo enunciado y fragmentaremos los eventos para su estudio. Empezaremos entonces con una imagen ya conocida. Tenemos el DHS, que impacta de una manera brutal, dramática, aguda y sobre todo inesperada sobre el individuo, sobre la persona. No le da tiempo a meditar las particularidades del hecho en que se ve inmerso, y a partir de allí el cuerpo, utilizando este programa biológico, utilizando esta memoria que ha almacenado en toda la historia de la estirpe, pues simplemente despliega la fase de conflicto. Esta fase de conflicto está básicamente caracterizada por una serie de eventos que son los que vamos a describir hoy en nuestra charla, por lo que no voy a tocarla. Lo único que quiero tener en cuenta es que hay una fase previa de conflicto y solo si hay solución, si no hay solución, no hay programa biológico llevado hasta sus vías de hecho. Solo si hay solución a dicho conflicto, o si se encuentra una solución que sea viable para este conflicto que se ha vivido, pues la persona puede entonces desencadenar toda una serie de procesos que van a conducir de una manera u otra a restablecer el balance que se había perdido o que se perdió desde el primer momento en que ocurrió el DHS, el síndrome de Dirkhammer. A este programa biológico especial y sensato de la naturaleza, o sea que tiene sentido biológico de protección, pues simplemente hemos utilizado y vamos a mantener durante el desarrollo del curso la condición, la denominación de SBS, donde la primera S significa significativo, indica la condición de significativo, la segunda de biológico y la tercera de especial. Aquí en lo significativo está en la condición sensata, lo biológico, y lo especial es el hecho de que se diseña justamente en nuestra memoria evolutiva como un mecanismo defensivo de, esta palabra es clave, supervivencia. Pues bien, teniendo en cuenta este hecho, vamos a mirar un poquito las fases. Yo he tratado de enfocarlo un poco didácticamente, así que vamos a jugar con números. Tendríamos 2 fases básicas, es decir, la fase 1 y 2, y estas 2 fases básicas son las que caracterizan el proceso en general o el programa biológico especial y sensato de la naturaleza. De estas 2, bueno, podemos la segunda, como puede observarse allí porque está diseñada esquemáticamente, dividirla en 3 subfases o 3 secciones o 3 etapas, como quiere llamarse. Estas son una parte previa de comienzo de la reparación, una reiteración del conflicto, así a toda velocidad, en una especie de cámara rápida, y el final de este proceso de reparación. En total lo que hay es un proceso de reparación de los eventos que se sucedieron, de todo el gasto y el daño que se ejecutó para tratar de alcanzar una solución al conflicto que se vivió bajo el impacto dramático que caracteriza al llamado síndrome de Dirkhammer y que se manifiesta siempre recordamos, de una manera simultánea en la psiquis, en el cerebro y en el órgano. Pues bien, estas 3 subfases las vamos a denominar esquemáticamente como 2A, 2B y 2C. Así que de todas formas tenemos 2 fases. 1
y 2. De ahí la denominación y de ahí el enunciado de la segunda ley biológica. A esta se le ha denominado como que describe el carácter bifásico, o sea, de 2 fases, de la enfermedad. Fíjense que he puesto la palabra enfermedad entre comillas. Lo he puesto entre comillas justamente porque desde esta perspectiva la enfermedad no es un error de la naturaleza, no es una cosa horrible, es justamente un mecanismo que nos saca de la situación que pudiera llevarnos a la pérdida de la capacidad adaptativa, de la situación que nos puede llevar indefectiblemente hacia la muerte. Evidentemente, enfocar la enfermedad desde un ángulo negativo es por definición un error. Y es justamente uno de los grandes y dramáticos errores que arrastra consigo la medicina contemporánea. No solo la medicina académica u oficialista, sino también las propias medicinas naturistas, las llamadas medicinas populares, que se han embadurnado de la terminología, yo le daría moralista, de bueno o malo. La enfermedad no es buena ni mala. La enfermedad es simplemente la enfermedad. Es, si acaso, buena en el sentido de que es una solución para conseguir sobrevivir ante una situación emergente que el cuerpo está viviendo y que nuestra memoria biológica dispone de programas especiales para poder solventar la amenaza que se ve sometida la capacidad de supervivencia. Ese esquema de protección es lo que se le llama SBS, Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza. El enunciado, para ponerlo de una manera más amplia, vendría más o menos siendo así como: cada programa biológico especial y sensato de la naturaleza, SBS, se despliega en 2 fases, pero es importante esto último que viene: siempre que haya solución al conflicto. Aclaro que es siempre que haya solución al conflicto, porque si no hay solución al conflicto, si no se puede buscar una solución viable al conflicto, entonces obviamente pasaríamos a desgastar todos nuestros mecanismos de protección, todas nuestras reservas, solamente justamente enfocados sobre la búsqueda de una solución que, si no es viable, tarde o temprano va a conducir a la prueba de que no pasamos el reto de la supervivencia que nos pone la naturaleza. Por esto es la importancia de este programa y la concepción de este programa desde una perspectiva positiva. Y digo esto y lo reitero porque estamos muy acostumbrados a desconocer el verdadero valor de la enfermedad. Esa condición de error de la naturaleza, de error biológico, de células asesinas y cosas por el estilo, que emanan justamente de una concepción del mundo muy parcializada. Pues esto ha conducido a la creación de un engañoso y muy pernicioso velo sobre la naturaleza de los procesos básicos que sustentan la existencia. Ha creado una expectativa tal que ha propiciado el despliegue de conflictos adicionales que van a ser estudiados en su momento, pero que también ha servido como un recurso de excelencia para convertir la atención médica en un negocio altamente lucrativo y elitista, ya que la persona que sufre los síntomas, sean los de la fase de conflicto activo o los de la fase de reparación, se le oculta la naturaleza de lo que ocurre dentro de ella y se le mantiene en la oscuridad respecto al verdadero cometido de lo que sucede. Obviamente, en esas condiciones, la persona no puede participar activamente en el proceso de solución de sus conflictos. Es como si estuviésemos separados, brutalmente separados de nosotros mismos, y como si todo el programa de cualquier esquema terapéutico condujera justamente a la noción de vamos a quitar esta cosa terrible que me está haciendo daño, sin darnos cuenta de que de alguna manera esta supuesta cosa terrible es lo que evita, bajo cualquier concepto, que caiga con un poder brutal sobre nosotros el efecto de la incapacidad o la incompetencia para poder enfrentar los retos que la naturaleza nos impone, que nos los impone día a día en cada momento de nuestra existencia. Para ver lo que sucede, yo me voy a remitir un momento a una imagen que ya conocemos de una charla anterior, la primera charla de este tema referida a normotonía o eutonía, y en este caso voy a descargar un poco la imagen que en aquella ocasión usé. Voy a recordarles, observen muy rápidamente, que ahí se ve la línea
ondulada, sinuosa, que caracteriza lo que comúnmente conocemos como biorritmo. Pues bien, también he conocido, ya de aquella charla, que tenemos en el biorritmo dos fases, contrapuestas, antagónicas, pero complementarias. Y fíjense que es importante tener en cuenta que el antagonismo es solo a un nivel, porque por encima de ambas fases está la complementariedad que permite y garantiza la capacidad de supervivencia del ser humano. Estas dos fases complementarias y antagónicas, a la vez, según el ángulo en que se mire, son las llamadas fases diurna y nocturna de nuestro biorritmo natural. Pues bien, habíamos comentado que en la fase diurna hay una inervación de los órganos ergotrópicos. Recuerden que ergo es relativo al trabajo. Músculos, corazón, cerebro, todo enfocado sobre la vigilia, la actividad cotidiana y la mayor actividad relativa con respecto a la fase nocturna. Quiero aclarar el término mayor actividad relativa o la expresión, porque allí no estoy diciendo que en la otra fase no haya actividad, sino que aquí la actividad es relativamente mayor. Pues bien, la fase nocturna, en lugar de ser inervados los órganos ergotrópicos como músculos, corazón, cerebro, por ejemplo, en la fase nocturna entramos en la inervación de órganos trofotrópicos de la nutrición, estómago, hígado, intestino, páncreas, es la fase de sueño, de descanso, y obviamente hay una menor actividad relativa. Pero eso no quiere decir que en la fase de actividad relativa mayor, la fase diurna, no estén activos estómago, hígado, páncreas, intestino, o sea, los órganos trofotrópicos. Como sabemos que en la fase del sueño, de todas maneras, están también con cierta actividad músculos, corazón, cerebro, que son los órganos ergotrópicos. Bien, ya esto, como es conocido, pues no es necesario estar redundando sobre el tema y, sobre todo, lo más importante, recordar que aquí estamos en presencia de la llamada normotonía o eutonía, o sea, lo normal en los biorritmos nuestros. Bueno. Pues bien, esta naturaleza dual que tanto comparten los seres humanos como todos el resto de los organismos vivos que comparten nuestro estado de existencia, tiene como condición la información que les vertí sobre el sistema autonómico. Es decir, mirado así, desde este ángulo, y recordando lo que yo le hablé en la última charla del resumen del sistema nervioso, que fue muy enfático y me extendí lo más que pude dentro de los límites que permitía el nivel del curso, en el asunto del sistema vegetativo o autonómico. Allí hablábamos del sistema simpático y sistema parasimpático. De alguna manera, en la fase diurna está más activo que todo el sistema simpático, en la parte superior de nuestro esquema. El sistema, digamos, no sé si lo recuerdan, el sistema torácico lumbar. Mientras que, de alguna manera también, en la fase nocturna está más activo el sistema parasimpático o vagotónico, también llamado cráneo sacral, por la división topográfica que les mostramos en la charla anterior. Y sobre esta base vamos a pensar qué sucede si aparece en el medio de este proceso un DHS. O sea, si apareciese en la etapa, en cualquiera de las dos etapas, un DHS, con el impacto este brutal que se ocurre sobre nuestra existencia, que nos detiene en el camino de la cotidianeidad, que nos dice, hey, atención, estamos frente a un reto de la naturaleza que está exigiendo que tomemos o echemos mano a nuestros recursos de reserva, a toda nuestra capacidad defensiva para poder salvar este escollo y mostrar ante la prueba de idoneidad que la naturaleza nos pone, que somos capaces de seguir adelante en el ritmo de la existencia. Pues bien, allí, en este caso, es donde se puede conceptuar qué sucede en la primera fase de ese proceso bifásico en que el programa biológico y especial de la naturaleza, con sentido, con lógica, por eso hablaba del término sensato de la naturaleza, funciona y nos ayuda, ese es nuestro principal auxiliar
en la conquista del éxito ante el evento que nos limita y que se atraviesa en nuestra existencia como un potencial escollo que puede conducir a la pérdida de nuestro ritmo normal y la desaparición física. Pues bien, empecemos entonces a evaluar qué sucede cuando ese DHS ocurre. El carácter bifásico de la enfermedad, les recuerdo que estoy poniendo el término enfermedad entre comillas para referirme no que no hay enfermedad, sino que no hay ese carácter negativo, nefasto, terrible, o ese error supuesto de la naturaleza que le achacamos a la enfermedad desde hace apenas unos siglos. Independientemente que históricamente la enfermedad ha causado mucho dolor y mucho sentimiento al ser humano, independientemente de eso, la medicina no ha venido a tomar un carácter tan nefasto y tan oscuro como lo ha hecho hasta ahora, que ha volcado sobre la tecnología la solución a problemas que justamente no son tecnológicos. Pues bien, así vamos a hablar de la fase de conflicto activo. Ya le estamos poniendo nombre, habíamos hablado de fase de conflicto inicialmente, ya estamos diciendo activo, porque está en actividad. Es una fase obviamente, puramente simpaticotónica, es una fase de estrés, de tensión, y en esta fase de conflicto activo, veamos, primero que todo, estamos a la izquierda del esquema, en eutonía o normotonía, ya lo conocemos, la sinuosidad característica del proceso, con una fase simpaticotónica o de simpaticotonía parcial, o sea, la fase diurna, y una fase de vagotonía o parasimpaticotonía, también parcial, como fase nocturna, y de pronto, en el medio del proceso, aparece un DHS, un síndrome de Dirk-Hammer. Cuando aparece el DHS, observen qué sucede, que se rompe la sinuosidad y la cadencia del proceso. Observen que ahora, a partir de este momento, la curva comienza a tomar forma desproporcionada. Esta fue una forma hipotética que yo le pongo al esquemita, pero observen que no baja a la vagotonía, se mantiene prácticamente en simpaticotonía. A eso es lo que el doctor Hammer le ha llamado simpaticotonía permanente. Como sabemos, ¿qué sucede durante la acción del sistema simpático? Pues obviamente ortosimpático, que es como también se llama a la sección toracolumbar del sistema nervioso autónomo. Conociendo que hay una simpaticotonía permanente, vamos a ver qué eventos están sucediendo mientras la persona busca una solución al conflicto en que se ve inmerso. Esa es justamente la primera etapa o fase de conflicto activo de esta condición bifásica. O sea, trabajaríamos hoy en esta charla solamente la primera parte. Pues bien, esta simpaticotonía permanente, importantísimo. Fíjense que en la normotonía o eutonía hay una simpaticotonía alternándose con la vagotonía, acá a la izquierda del esquema, pero ya aquí a la derecha, después del DHS, entramos en conflicto activo. Aquí déjenme poner la leyenda para que sea más fácil el proceso. Con el tema del despliegue del programa biológico, déjenme poner la leyenda para que sea más fácil. El DH es el síndrome de Dirk-Hammer, choque biológico, y la fase CA es la fase de actividad conflictiva o conflicto activo. ¿Ve? C, conflicto, A, activo. Pues bien, esta fase de CA es completamente simpaticotónica. Puede haber un vagotonía, de hecho lo hay, pero es mínima. Es la vagotonía propia justamente de no caer exhausto, pero mientras hay un poco de energía se está buscando solución a ese conflicto que está latente, constantemente castigando la mente del individuo por expresándose, como todos sabemos, de manera simultánea a nivel cerebral y orgánico, somático, es decir, de los órganos o de tejidos y partes corporales. Pues bien, conociendo esta condición, vamos a tratar de entender un poco cómo es este accionar simpático-tónico. Y para esto voy a traerle a sacar a colación los cambios que se producen en esta fase de conflicto activo. Primero que todo, ya lo sabemos por una charla previa que tuvimos,
se aparece en el cerebro el foco de Hammer. O sea, si recuerdan que el foco de Hammer, y pueden retornar a esa charla para verificar la información, está formado en esta etapa por una serie de anillos concéntricos que demarcan muy específicamente, muy característicamente, el lugar en el cerebro donde se recibe el impacto que tiene conexión con el estado emocional que la persona está viviendo. Recordemos que es importante, de la primera ley biológica, que el evento que nos sucede desde el punto de vista psíquico colorea, o sea, colorea y matiza la forma en que el cuerpo va a responder. O sea, el matiz y el color de este evento despliega en nosotros un sector específico del cerebro actuante y a la par un sector específico corporal, este es el llamado segundo criterio de la primera ley biológica, donde hay una perfecta concordancia entre los tres momentos. O sea, la naturaleza psíquica del evento, el colorido con que lo vivimos, la peculiaridad del sector cerebral donde se produce el foco de Hammer y el lugar corporal que también describe una suerte de foco de Hammer donde ocurrirán justamente cambios sustanciales, que es lo que después vamos a entender realmente como enfermedad. Vamos a seguir viendo algunas de las características de este proceso. Primero que todo, hay simpaticotonía permanente. Y obvio, la simpaticotonía conduce a estrés. Y estamos en estrés, buscando solución a ese conflicto. No nos viene otra cosa a la mente. Lo único que recordamos constantemente es el evento que hemos vivido y estamos inmersos brutalmente en una espiral destructiva si no somos capaces de encontrar rápidamente una salida adecuada. Porque el estrés continuado y reiterativo conduce al agotamiento de nuestras posibilidades y evidentemente a la pérdida de nuestras capacidades energéticas y de resistencia hasta caer en la caquexia, o sea, en la pérdida total de nuestra supervivencia como entes biológicos y obviamente con una incapacidad social que es consecuente con la anterior. Pues bien, veamos algo de los aspectos de la simpaticotonía permanente. Y para esto hay que recordar, por favor, y los remito, que vayan a la charla de respuesta autonómica, vuelvan a revisar los temas relativos al sistema simpático toracolumbar, porque allí van a encontrar algunas de las respuestas y explicaciones a lo que ahora vamos a citar. Veamos. Primero que todo, en el plano emocional hay una vivencia compulsiva del conflicto. No salimos de la situación. Es como un disco rayado en nuestras mentes. Y este disco rayado tenemos que sacar una solución efectiva, porque sin una solución viable y efectiva no es posible la aplicación continuada del proceso biológico que se sucede. Y vamos a ver cuáles eventos dramáticos ocurren en esta etapa que explican qué va a suceder justamente si no salimos y continúa el proceso indefinidamente. Veamos. Primero, vivencia compulsiva del conflicto con el gasto emocional y físico que conlleva obviamente una situación de estrés que nos ha tocado en lo más sensible de nuestro fuero interno. Bien, en el caso, uno de los detalles más interesantes y es lo que caracteriza esta etapa, es la vasoconstricción periférica. Cuando vayan de nuevo al sistema simpático, a la respuesta autonómica simpática, se van a dar cuenta que sobre los vasos sanguíneos de la periferia se produce vasoconstricción, es decir, cierre de los vasos. Como hay cierre de los vasos, no fluye suficiente sangre y hay frialdad en manos o en los pies. Eso es típico. Y de hecho, en mi práctica terapéutica, por lo general, cuando llega la persona, al saludarle, lo primero es que trato de percibir la peculiaridad de la temperatura de sus manos o de sus pies en contraposición a la temperatura ambiental para poder determinar si la persona está en fase simpático-tónica o si salió de esta fase simpático-tónica. Pero ya lo veremos más adelante en algunos ejemplos que voy a poner de la exposición que estoy haciendo. Pues bien, la vasoconstricción periférica, que es una respuesta eminentemente simpático-tónica, es una respuesta estresante, genera frialdad en manos y pies, y desde ya, no olviden, a esta fase se le llama fase fría. Pues bien, aparte de esta vasoconstricción periférica que hemos citado,
no hay apetito. Recordemos cómo actúa el sistema simpático sobre los órganos digestivos, bloqueando la secreción, bloqueando los esfínteres, inhibiendo los procesos peristálticos que permiten y el tono que permiten la ejecución del proceso digestivo. No hay apetito. Y obviamente, si no hay apetito y estoy viviendo de una manera compulsiva el conflicto, si estoy viviendo de una manera dramática el evento emocional al que me vi sometido, evidentemente tiene que haber una pérdida de peso. Y esta pérdida de peso es consustancial con el factor estresante generador del proceso por parte de la acción simpático-tónica permanente. Bien, recuerden que al no haber una vagotonía restauradora en la fase contrapuesta, porque no hay tal fase contrapuesta, estamos en simpaticotonía casi total, pues obviamente el organismo se siente amenazado hasta el punto de que la existencia está justamente en peligro. Bien, interesantísimo y muy importante, hay insomnio en la segunda mitad de la noche, más o menos desde las 3 horas del horario, de las 24 horas, más o menos a las 3 horas en adelante, cuesta mucho trabajo dormir. La persona se despierta y le cuesta mucho trabajo conciliar de nuevo el sueño. Esto es muy simple. Si queremos buscar un paralelo, lo podemos ver en los patrones de comportamiento animal, en los reflejos biológicos de supervivencia. Esta reiteración indica un sueño que está marcando este ritmo del sueño está marcando una situación estresante y la persona funciona como si fuese un depredador para mantenerse en estado de alerta, esa necesaria alerta para buscar soluciones. O sea, la presa es la solución al conflicto y la persona funciona como un depredador en busca de su presa. Tengo que encontrar inmediatamente una solución a este conflicto. Y como consecuencia, la pérdida de peso entonces se va a hacer mayor cuanto más tiempo se mantenga en la búsqueda de la solución. Ya ahora sumémosle al hecho de todo el proceso anterior y la inapetencia, la pérdida de peso, sumémosle también el insomnio y los malestares que esto trae consigo si la persona continúa su ritmo de vida cotidiano tras haber tenido una noche en el cual en la hora de descanso más importante, pues simplemente la persona no puede conciliar el sueño. Ahora bien, aquí hay una serie de características que son sumamente importantes a la hora de explicar el por qué ocurre esta vivencia compulsiva, pero ya física. Hay un incremento en la producción de tiroxina, de la hormona, también de la hormona hipofisiaria estimuladora y también del cortisol y la adrenalina. Estas son hormonas de estrés. Evidentemente, estas hormonas de estrés nos van a mantener despiertos, en activo, en la búsqueda de la solución. Y no solo aquí, hay un detalle con la hipófisis que es sumamente interesante que vamos a discutir un poquitín más adelante. Es más, voy a tocarlo ahora antes de pasar a los cambios reglamentarios o reglamentados por los sectores cerebrales. Voy a tocarlo, sea que cuando lleguen al resumen anterior se les queden algunos aspectos por considerar. Veamos un momentito, muy rápido, cuál es la responsable de todo esto. La responsable más importante de todo esto es la hipófisis. No sé si recuerdan del prosencéfalo, de la primera vesícula embrionaria, primaria, se producen 2 vesículas secundarias, que son el telencéfalo y el diencéfalo. Y del diencéfalo citamos algunas partes que mostramos en imágenes anteriores. Les reitero, por favor, les conmino a que vayan al resumen que les entregué. En el diencéfalo tenemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, y así tenemos, en el caso del hipotálamo, una conexión muy estrecha con una glándula que es la reina del cuerpo, la glándula hipófisis, o llamada también pituitaria. La glándula hipófisis es la reina de las glándulas en el cuerpo, es la que comanda prácticamente el funcionamiento de las hormonas corporales y de las otras glándulas corporales. Y en particular es la estimulante por excelencia de las hormonas que son generadoras de estrés. Esta hormona
la ACTH, la adrenocorticotropa, que la produce la hipófisis, estimula a nivel de glándulas suprarrenales. Recordemos la médula suprarrenal, y pueden ir al esquema del encuentro anterior, y allí en la médula suprarrenal se producen el cortisol y la adrenalina como estresantes para aumentar nuestra respuesta de vigilia y de atención en la búsqueda de solución al conflicto. Estas van por vía sanguínea. Pues bien, yendo hacia el tema de los cambios reglamentados por los sectores cerebrales, aclaro, esto que voy a describir aquí es un sumarísimo resumen, porque este es el curso, justamente, esto que viene abajo, los cambios reglamentados por los sectores cerebrales. Digo es el curso porque es que lo que sucede por acción de estos sectores cerebrales son los eventos que explican lo que comúnmente se le llama enfermedad y que nosotros conocemos como programa biológico especial y sensato de la naturaleza, SBS. Bien, para entender los cambios reglamentados por los sectores cerebrales, voy a traer una imagen que ya ustedes conocen de antemano. Es una imagen en la cual yo traté de resumir en el sistema nervioso los cambios estructurales, o sea, aquella clasificación, disculpe, cambio estructural, no, aquella clasificación estructural que di desde la primera de las 3 charlas sinópticas sobre el sistema nervioso. Recordemos esta imagen, me imagino que no hay problema. Aquí tenemos el paleo antiguo, arcaico, encéfalo, y este paleoencéfalo estaría determinado por, en primer lugar, y en amarillo, el tronco cerebral. Este tronco cerebral, de abajo hacia arriba, tendría el bulbo raquídeo o médula oblongada, que pertenece al mielencéfalo, para recordar los términos. Tenemos un poquito más arriba la protuberancia anular o puente de Barolio, que pertenece al metencéfalo, junto con el cerebelo, y encima, en la parte superior del tronco cerebral, con un color amarillo también, pero surcado en naranja, está el mesencéfalo. No lo vamos a tocar ahora. En general, el paleoencéfalo nos interesa mirar ahora el tronco cerebral formado, repito, por el bulbo raquídeo en la parte inferior o médula oblongada y el puente o puente de Barolio o protuberancia anular situado un poquito más arriba, donde está la flecha, donde llega la punta de la flecha que se refiere al tronco cerebral. Pues bien, si bien el tronco cerebral está en amarillo, también formando parte del paleoencéfalo, del cerebro arcaico, está el cerebelo, que está demarcado en naranja y surcado en amarillo. El cerebelo y el tronco cerebral constituyen la respuesta o los órganos que participan de la respuesta paleoencefálica, de la respuesta del encéfalo arcaico o primitivo. Por el otro lado, tenemos el neoencéfalo, o sea, neo de nuevo. Neoencéfalo sería el cerebro moderno o el encéfalo moderno, y allí tendríamos, en primer lugar, de un color naranja surcado en rojo, la médula cerebral o sustancia blanca, y de un color rojo íntegro, la corteza cerebral o sustancia gris. Partiendo de este esquema, vamos a ver qué sucede, cuál es la respuesta cerebral durante la fase de conflicto activo. Pero no quiero dejar el esquema sin recordarles que en el medio, entre el tronco cerebral, como continuación estructural del tronco cerebral y formando parte del paleoencéfalo, hay una zona amarilla pero surcada en naranja, que lo mencioné ahorita, que es la que equivale a la segunda vesícula primaria embriológica, en el desarrollo embriológico nuestro. También es el nombre de la vesícula secundaria a que esta primaria da origen, y es el nombre del sector corporal ya en el individuo plenamente ya nacido y terminado su desarrollo embriológico, que es el mesencéfalo. Este mesencéfalo, repito, tiene una constitución paleoencefálica porque pertenece al tronco cerebral, pero un funcionalismo neoencefálico. Esta dualidad es interesantísima y no voy a detenerme en ella porque la voy a dejar para el tema en específico de la respuesta mesencefálica. Bueno, conociendo esto, ya estamos en condiciones de
comprender cuáles son los cambios reglamentados por los sectores cerebrales. Recordemos, paleoencéfalo y neoencéfalo. Recordando que aquí en esta parte vamos a referir el paleoencéfalo, dentro del paleoencéfalo, el mesencéfalo, que es parte constitutiva, aunque funcionalmente tenga especificidades típicas del neoencéfalo. Así, ¿qué sucede en los sectores cerebrales? ¿Qué es lo que se genera por acción de los sectores cerebrales? No solo qué sucede en los sectores cerebrales. ¿Qué se genera por acción de los sectores cerebrales durante esta fase de conflicto activo? Es decir, mientras no se encuentra la solución del conflicto, mientras no aparezca una solución viable al conflicto estará ocurriendo. Si el evento que ocurrió, si el evento que se sucedió, si el DHS impactó sobre tejidos paleoencefálicos, en los órganos que están controlados por el cerebro arcaico, ya después los vamos a estudiar, es decir, por el tronco cerebral y el cerebelo, en estos órganos va a ocurrir un increcimiento de tumores. Evidentemente el tumor va a crecer tanto cuanto más tiempo la persona requiera para alcanzar una solución viable al conflicto. De manera que, ¿cuál es el trabajo del terapeuta? Inmediatamente encontrar soluciones viables para que el tumor no alcance los niveles espectaculares que puede conducir a ya posteriormente a un proceso cancerígeno que tanto temor se ha creado alrededor de ellos, yo creo que entre otras cosas para poder mantener bajo el mismo estatus un sistema médico obsoleto y oscuro que está tratando de, yo diría como de abarcar aspectos de nuestra existencia a donde no debería llegar. Bien. Y esto es extensivo a cualquier sistema médico que tienda a atacar a nuestro cuerpo. Pues bien, aparte de esto hay un incremento de la masa muscular, tonicidad y espasmos de manera local en la musculatura lisa que está controlada por el tronco cerebral y también por el cerebro medio, por el mesencéfalo. Recuerden que estamos en el cerebro arcaico, en el paleoencéfalo. Y adicionalmente, ya lo habíamos dicho, insomnio de la segunda mitad de la noche, desde las 3 en adelante. Pero esto es en los órganos controlados por el cerebro arcaico, paleoencéfalo. O sea, crecen tumores, hay un incremento de la masa muscular, hay una tonicidad impresionante con espasmos en la musculatura lisa que está controlada por este tronco cerebral y el cerebro medio, por el mesencéfalo, hay insomnio en la segunda mitad de la noche, pero los órganos controlados por el cerebro moderno, es decir, por la corteza cerebral, y por la médula cerebral, por el neoencéfalo, recordemos el esquema que acabo de proponerles, pues estos órganos tienen formas muy peculiares de responder. Primero, en lugar de haber un crecimiento tumoral, como ocurre en los órganos dirigidos por el cerebro arcaico, por el tronco cerebral y el cerebelo, aquí hay necrosis, muerte de los órganos controlados, destrucción de los tejidos en los órganos controlados desde la médula cerebral, desde la sustancia blanca. Eso es, recordemos que el neoencéfalo incluye sustancia blanca, médula cerebral y sustancia gris, corteza cerebral. En cuanto a la médula cerebral hay una respuesta, hay necrosis en los órganos. Mientras que si el evento ocurre en el tronco cerebral y en el cerebelo, hay crecimiento tumoral y hay tonicidad y espasmos en la musculatura lisa. Pero ¿qué sucede si lo que es afectado está condicionado por órganos que están controlados desde la corteza cerebral? Cuando esto ocurre hay dos respuestas. Una, o hay úlceras en los órganos controlados desde la corteza, que es la sustancia gris, o hay cambios funcionales en los órganos controlados por la corteza cerebral, que no suceden. Ese es el caso, por ejemplo, de la diabetes, la hipoglicemia, etc. Volvemos porque esto es importante. Si el evento que ocurre compromete aspectos relacionados con órganos dependientes del cerebro antiguo, arcaico, del paleoencéfalo, encontramos que son los órganos localizados cerebrales, las áreas localizadas en el tronco cerebral y el cerebelo, hay crecimiento tumoral y hay incremento de la tonicidad y espasmo de la musculatura lisa que está controlada por el tronco cerebral y por el cerebro medio, por el mesencéfalo. Hay insomnio en la segunda mitad de la noche. Pero si el impacto ocurre sobre el ámbito psíquico, se despliega en el cerebro, en un sector neoencefálico, sea la médula cerebral, la sustancia blanca, o la corteza cerebral, la sustancia gris,
Si ocurre en alguno de estos, va a sucederse lo siguiente. En lugar de haber crecimiento tumoral, en lugar de haber tonicidad y espasmos locales de la musculatura lisa, en lugar de suceder esto, lo que hay es una necrosis de los órganos controlados por la médula cerebral. Pero si el órgano está controlado por la corteza, lo que hay son úlceras. En esta primera etapa, estoy hablando de la etapa del conflicto activo. Las úlceras serán tanto más grandes cuanto más tiempo esté inmersa la persona en el conflicto activo sin encontrar una solución viable. La necrosis de los tejidos será tan grande cuanto tanto tiempo, cuán intensamente esté sometida la persona al estrés que se genera sobre aquellos órganos, tejidos y órganos controlados por la médula cerebral o sustancia blanca. Habrá un crecimiento tumoral tanto más grande cuanto mayor sea el impacto que haya ocurrido y cuanto más dure el tiempo de búsqueda de una solución viable en aquellos órganos que estén controlados por el cerebro arcaico, es decir, el tronco cerebral y el cerebelo. ¿Cuáles son los órganos? Los veremos después. Pero además, fíjense que hay una particularidad con la corteza cerebral. En la corteza cerebral o hay úlceras o hay cambios que no hay donde no se producen úlceras. Cuando no se producen úlceras, entonces los cambios son funcionales. Aquí tenemos las parálisis, tenemos el caso de la diabetes, de la hipoglicemia, que vamos a estudiar después con detenimiento, pero esto es lo que sucede en la fase de conflicto activo. Esto es lo que sucede y por eso es tan importante que el terapeuta detenga el proceso, paralice el proceso, resuelva el conflicto y discuta con el paciente la solución al conflicto que lo lleva y que lo tiene inmerso en un dramático proceso de autoagresión y de deterioro, buscando solución inmediata ante el problema. Se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es posible que hayan tumores? ¿Cómo es posible que haya... El insomnio es explicable porque, bueno, está la persona en estrés, pero ¿cómo es posible que aumente los espasmos en la musculatura lisa? ¿Cómo es posible que se mueran y se destruyan tejidos controlados de la médula cerebral? ¿Cómo es posible que algunos órganos que están controlados por la corteza cerebral ulceren? ¿Cómo es posible que haya cambios funcionales que impidan que se lleve a cabo un proceso adecuado de funcionamiento de estructuras glandulares, como es el caso que hemos mostrado del páncreas, en cuanto a la producción de diabetes o la generación de un proceso hipoglicémico que involucra también al hígado? Bueno, esto no toca en el tema nuestro de hoy. Es justamente la explicación de cómo ocurre el mecanismo biológico y van a entenderlo posteriormente, comprenderán justamente por qué algunos órganos hacen tumores, por qué otros hacen espasmos, por qué otros necrotizan, por qué otros hacen úlceras y por qué otros tienen cambios funcionales, incluso siendo de la misma capa embriológica, que es la que actúa sobre la corteza cerebral, y sin embargo no haya problemas de funcionamiento, funcionales. De momento lo que más me interesa, así muy resumidamente, es que recuerden estos detalles, que tengan esto en cuenta, para que después en el camino, cuando vayamos estudiando las enfermedades en particular, puedan comprender qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando ocurren estos dramáticos procesos que ponen en peligro nuestra capacidad de supervivencia. Termino recordándoles que, y ya lo he enfatizado varias veces, en esta etapa, a esta etapa se le denomina como fase fría, porque justamente lo más notorio hacia el exterior es la frialdad continuada en pies y manos. Cuando aparece esta frialdad, inmediatamente tenemos que buscar una solución, focalizarnos sobre el conflicto. Allí es donde debe trabajar el terapeuta. Allí es donde el terapeuta tiene que enfocarse para encontrar una solución inmediata, rápida, que permita que la persona pueda resolver su conflicto, encuentre una solución viable y detenga el crecimiento tumoral, detenga el proceso espasmódico y la tonicidad de la musculatura lisa. En el caso de los controles de los órganos y tejidos controlados por el cerebro arcaico, por el paleoencéfalo, es decir, tronco cerebral, cerebelo, incluso mesencéfalo, detener ese proceso insomnio y no a base de pastillas, que lo que hace es simplemente garantizar que siga creciendo el tumor, que siga habiendo espasmos locales, que siga habiendo conflictos a nivel de la musculatura lisa, detener el proceso necrótico que se produce a través en los órganos controlados desde la médula cerebral, de la sustancia blanca, detener la ulceración que se genera en los tejidos controlados desde la corteza cerebral e incluso parar los cambios funcionales
que se ocurrieron o que están ocurriendo en esta fase y que pueden involucrar procesos tan importantes como la producción de insulina, la producción de glucagón, el equilibrio del azúcar sanguíneo que garantiza los procesos de supervivencia. Entendiendo el sistema nervioso simpático, entendemos perfectamente la simpaticotonía permanente de esta etapa y entendemos perfectamente por qué a la etapa de conflicto activo se le ha dado en llamar por parte del doctor Hammer como fase fría del programa biológico especial y sensato de la naturaleza.